Hola y bienvenidos a este su espacio de información. El día de hoy comenzaremos a hablar acerca de uno de los temas nacionales más importantes, los grupos indígenas. Para esto les mostraremos el siguiente video. México cuenta con más de 60 grupos indígenas, con 364 variables lingüísticas y rasgos que los diferencian de los demás grupos sociales. Los estados con mayor población indígena en pobreza extrema son principalmente Chiapas, Chihuahua y Oaxaca, donde enfrentan políticas sociales y agrarias discriminatorias. Este tipo de grupos no tienen las mismas oportunidades de empleo y acceso a los servicios públicos, la protección de la salud, la cultura y la administración de justicia que otros grupos sociales. Constituyen la población que más pobreza padece en México. Grupo poblacional históricamente excluido del desarrollo nacional y de sus beneficios. La mayoría vive con menos de un salario mínimo y en zonas de desastre o en regiones con importantes recursos naturales. Esto incide que se presentan problemas de salud, como la desnutrición debido a sus bajos recursos, la falta de cuidado médico y enfermedades infecciosas, sobre todo en los niños de estas comunidades. Asimismo, la salud es uno de los principales indicadores que muestran el grave estado de bienestar de estas sociedades, conjunto a la falta de agua, viviendas inadecuadas y carencias de vías de comunicación, acceso pobre a servicios institucionales de salud también. Muchas comunidades carecen de agua, luz y vivienda digna, así como falta de ingreso que les permite un nivel básico de consumo para cubrir sus necesidades básicas. ¿Y por qué la desigualdad? Se presenta mucha desigualdad social a estos grupos indígenas. Son excluidos, no solo en México, sino en todo el mundo. Se tratan con negligencia y exclusión. Pero en México, tal vez la razón más acertada acerca de estas desigualdades es que son objetos de abuso, engaños y manipulaciones por parte del poder político para lograr sus objetivos. Muchos candidatos políticos antes de gobernar incluyen la promesa de ayudar a estas comunidades con comida o vías de comunicación con el argumento de que se debe de cuidar las lenguas y culturas madre de nuestra cultura, y al subir al poder se olvidan de los grupos indígenas con menos recursos. A pesar de esto, en México se presenta una Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, y ha empleado varios programas para la ayuda a este sector de la población. Por ejemplo, está el programa Albergues Escolares Indígenas, que busca contribuir a elevar el nivel de escolaridad de la población indígena, priorizando a jóvenes, preferentemente aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad, coordinando acciones con la sociedad civil y los propios pueblos indígenas para establecer estrategias que fortalezcan la participación y el desarrollo comunitario. Asimismo, es importante destacar que el Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial insistió a México en marzo del 2012 a tomar las medidas necesarias para eliminar la discriminación estructural e histórica que existe en el país contra los grupos indígenas. Esto con el fin de que se disminuyan los altos niveles de desigualdad y se disminuyan los niveles de pobreza, así como la discriminación racial o actos de violencia por motivos raciales, en particular contra las personas indígenas, a fin de garantizar el goce de sus derechos. Esto nos motiva a pensar si al país en general no le importan más nuestras raíces, si ya no importan los grupos que nos hacen lo que ahora somos. Dice el filósofo J. Serrano que si tenemos que vivir en sociedad tendremos que hacerlo teniendo muy presentes que en todos y en cada uno de nosotros se dan dos tipos de tendencias. En algunos momentos somos egoístas, codiciosos, interesados, pero también que en otros momentos somos solidarios y benévolos.
Una de las alternativas para evitar las violaciones que sufren la mayoría de los emigrantes de nuestro país es que la sociedad exija y en parte el gobierno haga valer los derechos a los pueblos indígenas, en los cuales radican con mayor importancia la libertad, el respeto y la igualdad, ya que haciendo valer estos derechos el porcentaje de inmigrantes se reducirá poniéndose en menos situaciones de sufrir algún tipo de violación. La respuesta está en la sociedad civil en general y no solo en los grupos afectados. Si estamos conscientes de la importancia de estos grupos, el apoyo a estos por parte de los demás grupos sociales es indispensable para su bienestar. Muchas gracias por su atención.